Historia clínica es tres partes, ¿no? Entonces, ustedes dentro del expediente clínico han visto que la historia clínica es la parte más importante. Después tenemos hojas de evolución, órdenes médicas, anatomía patrón, varias cosas. Entonces, métanse en la cabeza porque nosotros los vemos cuando son intensos residentes, siguen trayendo la catarra, ¿no? Después, solo esta, ¿no? Ahora, dentro de esto, que han visto ya ustedes la anamnesis, que vamos al examen físico. El examen físico tiene dos partes, el general y el segmentario. Entonces ya van entrado al segmentario después, donde está cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitourinario, extremidades y la parte neurológica. Entonces ahora vamos a tocar rápidamente el examen físico general. Como su nombre dice, ¿no? Es en forma general. Y esto ya lo tenemos, porque no se acuerdan que estamos con el paciente, fileándole, pidiendo antecedentes, todas esas cosas. Ya tenemos idea de lo que vamos a ver en esto rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos es fascias. En la fascia ¿qué es la fascia? Es un conjunto dado por la configuración anatómica de los rasgos precisos y la coloración de la cara. Entonces nosotros al ver, vulgarmente hablando, la cara, para nosotros ya es término semiológico fascia, ¿entiendes? Entonces tenemos dos tipos de fascia, una compuesta y una fascia de compuesto. La compuesta es la que llamamos normal, no pongan la historia clínica normal, pongan esta, que es la fascia compuesta, así manejamos en la historia clínica. Cuando creen que esa fascia es normal, por eso ahí dice, es aquella expresión facial atenta con un tinte acorde a las variantes iris, transparencia de la piel, simetría. Al hablar de N y sus asas, es obvio que va a variar, ¿no es cierto? Nosotros, como bolivianos frente a un japonés, va a haber diferencias normales. Sin embargo, esta fascia se puede alterar por ciertas enfermedades, ¿no? Y ahí tenemos eso, se llama fascia descompuesta. Entonces ahí tenemos de las más frecuentes, se le colocó porque hay infinidad de fascias. La primera más frecuente que vemos es la fascia anémica. Al paciente se lo ve con una palidez cutánea mucosa, más frecuente en los labios, así nariz y mejilla. Entonces eso presenta la anemia, es fácil de poder darse cuenta, ¿no? La otra fase son las de mariposa, con el eritema malar, que respecto a los sucos nasogenianos. Generalmente se acompaña de alopecia, estos caracteres del lupus eritematoso sistémico. Tenemos la fase en el electropo, coloración azul violácea de los párpados, donde ve como lo hubieran dado dos puñetes en sus dos ojos. Y eso es bien característico de la dermatomiositis, que es otra enfermedad autoinmune. La fase cianótica, las coloraciones de mejillas, labios, lobos de la oreja, punta de la nariz. ¿Por qué se debe esto? Al aumento de la concentración de la hemoglobina reducida. Entonces, mayor a 5 gramos por ciento. Ese es el concepto de cianosis, ¿no? Pero esa fase es típica de eso. ¿En qué caso vemos en insuficiencia cardíaca, en cardiopatías congénitas y en las neumopatías? Desde una neumonía, una asma bronquial, una bronquitis crónica, una fibrosis pulmonar intersticial, lo hemos visto muy de cerca, creo que lo hemos vivido, tal vez ustedes no, pero nosotros lo hemos vivido de cerca todo el tiempo que había el COVID, porque se atacó primero pulmones, ¿no? La fase histérica, coloración amarillenta que tiene esclerótica para dar duro, en la etapa inicial, eso tiene que grabarse. Si no tiene escleróticas, no es ictericia, porque se ve la ictericia después en periferia, y esa es una ictericia, una pseudo-ictericia, por ingerir carotenos, por ejemplo, zanahoria, papaya, da esa tinte y le confunde. La ictericia verdadera siempre va a atacar primero escleróticas por la riqueza de tejido elástico, si se quiere, porque le gusta la bilirrubina agarrar ahí. Y después viene el paladar y después se siente todo el cuerpo. Entonces, tenemos la fase posterior de la cara abatalada de tinte pálido amarillento, los palpos están hinchados, que nos puede confundir con otra fase que vamos a ver que es la dermatología. La siguiente.
La fase hipertiroidea. Esta es bien fácil de darse cuenta, ¿no? Es mirada brillante, vivaz, atracción en los párpados, que permite ver la esclerótica, ¿no? Y una protrusión del globo ocular, se llama proptosis, e inyección conjuntival. La otra fase es la cusingoide, que generalmente esto lo vemos por Cushing iatrogénico, no tanto por la enfermedad de base, que es la enfermedad de Cushing. Esto tanto usar corticoides en ciertas patologías en altas dosis y por tiempo prolongado, va a dar esta fase. Es redonda, luna llena con hirsutismo. El hirsutismo es la presencia de pelo, vellos, en lugares habituales en el hombre, pero que en la mujer se presenta. Ahí está el caso típico de la mujer barbuda, que alguna vez han visto en películas, hasta en el circo. Es verdad eso. Se acompaña de una jiba dorsal, porque crece el tejido celular subcutáneo y se dermatiza en la región cérvico-dorsal, ¿no? La fase acromegálica, protrusión de los arcos superciliares y del maxilar. La siguiente, inferior, porque crece más eso, ¿no? Y se presenta en tumores de hipófisis. La fase miasténica, expresión somnolienta con párpados superiores descendidos, eso es una ptosis palpebral, que se va a acentuar al proceso del tiempo. Entonces se levanta, mira bien y después poco a poco se va inclinando para ver así. Vamos a ver después una posición del tenor, se llama eso. Eso se presenta en la miastenia gravis. La fase escaquética, adelgazada, donde los estudios son prominentes por fusión de las masas musculares y pérdida de depósitos de grasas. Y la siguiente, fosas temporales excavadas, arcadas y comandos prominentes, globos oculares hundidos. Esto vamos a ver siempre en todas las enfermedades terminales, como una tuberculosis pulmonar, una sea de tiroides o de cualquier otra etiología, ¿no? La fase es depresiva, acentuación de pliegues gestuales frontales, simulando la letra griega omega. Eso es acompañado generalmente de apatía, ¿no? El día. La fase edematosa, aquí hay un edema de la cara, se hace muy prominente, sobre todo en los párpados. Y esto confunde con la fase hipotiroidea. Esto se da a la laxitud del tejido celular subcutáneo, y esto vemos más frecuentemente en nefropatías como las neuropatías agudas, una neuropatía precósica, y el nefrosis, que es el síndrome nefrótico. La siguiente. Entonces van a ver, mire, aquí tenemos las fases que hemos mencionado. Esta, por ejemplo, es la fase anémica, esta es la fase en alas de mariposa, lúpica, esta es la fase hipotiroidea y esta es la fase ictérica. La siguiente. Aquí tienen la fase en luna llena de Cushing, esta es la fase miasténica, esta es la fase caquética. La siguiente. Aquí tienen la fase hipertiroidea, la fase depresiva, y miren el otro, la fase edematosa. No se confunde con el hipotiroidismo. La siguiente. Bueno, después del examen físico tenemos otra que tenemos que valorar, que es la actitud. Bueno, esa es la postura de que, o manera o situación en que está el paciente cuando lo vemos nosotros, pues en consulta, en sala de internación, como ustedes creen. Entonces ahí vamos a ver dos tipos de actitud. Uno va a estar en bipedestación y en decúbito. Eso va a venir el paciente así, o en camilla, dependiendo, por eso ponemos en decúbito, ¿no? O lo puede encontrar en la cama en decúbito. La actitud de pie tenemos varias. Una es la hemiplegia. El paciente está con hombro caído, miembro superior en flexión, dedos flexionados sobre la mano, y mano sobre el antebrazo, y el antebrazo en abducción, ¿no? Y el miembro en extensión. Ahí tienen la imagen, ¿no?, de la actitud hemipléjica. Después tenemos la actitud parapléjica, que el paciente se encuentra de pie con un rodillas apretados y los pies en posición equina. Mire, más o menos ahí está la gráfica, para que se den cuenta. La siguiente, actitud de la Parkinson. También para nosotros tenemos parálisis agitante, típica de la actitud del enfermo, que se presenta fija como zumbado. Y miren, ligeramente flexiona el tronco hacia adelante, como ustedes pueden ver ahí, ¿no?, en varias posiciones en su caminata. Siguiente, actitud de tenor, que les decía, ¿no? Esto se presenta en la miastenia gravis para poder ver. Esto es más característico de la miastenia gravis. Hablamos también de miopatías primitivas, que son raras, ¿no?, como una distrofia muscular de Duchenne, que no vemos frecuentemente, pero que vemos más es miastenia gravis.
Entonces ahí viene el paciente con una depresión lumbar en forma de silla de montar, si ustedes ven la imagen. Entonces, la extensión tronco hacia atrás con la separación de los pies y la sensación de que fuera un cantante como estuviera o dirigiendo la orquesta, ¿no? Por eso sería esa posición. Adelante, otra. La actitud de decúbito, cuando ya está el paciente en decúbito, tenemos activo, el que el paciente adopta por su voluntad, con fuerza, se levanta, se para, se echa, ¿no? El decúbito pasivo, aquel que en las fuerzas exteriores, especialmente la falta de fuerza, o está inconsciente, la gravedad mismo lo coloca en esa posición inerte, no puede moverse de eso. Y el decúbito forzado obligado, ahí necesariamente adopta el paciente porque es imposible colocarse en otra posición, solo esa posición. Por ejemplo, si nosotros tenemos un postoperario de una enfermedad hemorroidal, lo primero que va a hacer, va a estar echado en decúbito ventral, porque si va a echarse en decúbito dorsal, le va a doler el ano que está postoperado. Así están 5 o 7 días, hasta que vaya mejorando. La siguiente. Ahí tienen las posiciones en la imagen, ¿no? Entonces, el ventral promo de dorsal superior, el decúbito lateral. Entonces, la siguiente. ¿Qué es ahora el otro? Es el biotipo. El biotipo es una manifestación morfológica que tienen las personas, o son un conjunto de caracteres anatómicos, fisiológicos y psíquicos. Imagínense que está tomando anatómico, fisiológico y psíquico, la parte mental. Están heredados o adquiridos, o sea, uno puede heredar desde el comienzo con una enfermedad de Turner que va a tener ciertas características. Otros no tienen, nacen bien, pero en el curso de la vida va a adquirir eso. Va a determinar personalidad y manera de reacción frente al medio de cada uno, ¿no? Ahí tenemos varias clasificaciones. Una de ellas, la más frecuente que usamos, la tipología de Kressner, donde vemos un tipo liposómico, donde se ve que predominan las medidas verticales sobre las horizontales, la altura es mayor que la envergadura. La siguiente. Son personas que aparentemente tienen una fuerza disminuida, muestran órganos pequeños, tienen un ángulo de Sharpe agudo. Esto se llama aquel ángulo formado entre los rebordes costales y el apéndice hipoides. El cráneo es dórico-céfalo, cuello largo y delgado, nariz puntiaguda, poca grasa. Se relaciona con la figura de Cervantes de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es la imagen que muestra. ¿En qué encontramos esto? Son pacientes que generalmente pueden tener tuberculosis pulmonar, dosis visceral, artritis reumatoidea, hipotensión arterial. Esta es la imagen, ¿no?, de Don Quilino que vemos. La siguiente. El tipo atlético es una persona con un efecto del esqueleto y la musculatura. Las extremidades son un poco más largas, como ven. Hay proporción de los segmentos corporales con un desarrollo generalmente normal, simétrico si uno quiere, y el ángulo de Sharpe es recto. Pero ¿qué enfermedades puede tener este paciente? Imagínense poder tener ese tipo atlético, puede tener una psicosis maníaco-depresiva porque se cree perfecto, quiere estar en armonía, busca las maneras para estar en ese sentido. Epilepsia, trombosis coronaria. O sea que igual puede tener un atlético en ciertas enfermedades. La siguiente. El tipo técnico, la envergadura es mayor que la talla, el cuello es corto, cabeza redonda, ancha y pesada, las vísceras son grandes, las medidas horizontales predominan sobre las verticales, las extremidades son cortas, el ángulo de Sharpe es obtuso. Este tipo se relaciona con la figura del Sancho Panza. Mira el Sancho Panza, ese es un berlín. ¿Qué alteraciones puede tener? Es el paciente que más enfermedades tiene. Hipertensión, enfermedades coronarias, dislipidemia, gota, artrosis, VAS, pancreatitis. O sea, se imaginan, tiene cualquier cantidad de un paciente. Por eso cuando vemos un paciente de este tipo, decimos, este puede tener esto, o va a tener, si no mejora. La siguiente, ahí tiene más claro, ¿no? Ahí está el longilíneo, el brevilíneo y el normolíneo. Una imagen muy típica. La siguiente. El tipo displásico es aquel que no ingresa a ninguno de los grupos que hemos mencionado, pero carecen de armonía, con carencias muy exageradas. A eso se llama eurotimia. Entonces puede tener más escenas largas, su cabeza más grande, los miembros interiores de los pies bien corticos. Ahora, estos tienen 3 tipos de variedad, por eso aquí están los gigantes eunocoides,
los eunocoides y los obesos pluriglandulares hipoplasia infantil, lo que llamamos muchas veces enanos, están en este grupo, ¿no? Ahora, esos tienen alteraciones de epilepsia y esquizofrenia. Ahora, otras tipologías de Sheldon y de Stevens, donde clasifican en este sentido, ¿no? Endomórficos, son de baja estatura y obesidad manifiesta, son viscerotónicos, su mayor placer es la hora de comida, ¿no? Son gente que les gusta comer. El mesofórnico tiene relativo de los órganos mesodermos, en este caso el esqueleto, la musculatura, el aparato circulatorio, físico pesado, duro, atlético, perfil rectangular. Este podemos decir que es el normolíneo de la clasificación de Kretschmer. Y este es el ectomórfico, se acompaña de una corporalidad con predominio de los órganos ectodermos, como tegumentes, órganos de los sentidos, sistema nervioso, longilíneo, esténico. Siguiente. La otra tipología, que es la más que usamos, es la de Di Giovanni, donde vemos ustedes brevilíneo, normolíneo y longilíneo. La otra tipología es de Sigao, es respiratorio, tronco relativamente pequeño, trapezoidal, hombros anchos. El muscular considera el desarrollo de los miembros y musculatura, el digestivo con un gran abdomen y mandíbula en forma proporcionada, y el cerebral de gran capacidad craneal sostenida por un cuerpo inclinado. Entonces, ahí ustedes en este sentido pueden ver, nosotros queremos en la práctica que por lo menos se acuerden de una, por lo menos de una. Y el que no se puede acordar es este, el de Giovanni. El brevilíneo, el corto, el normolíneo, el atlético, y el longilíneo, el flaco. ¿Me entiendes? Tiene que haber en el examen físico, en la historia clínica. Se olvidan y después no les dan bola, disculpen el término, porque eso nos está orientando a una enfermedad. Ese es el objetivo. La siguiente. Vamos a ver la otra, que es el estado nutricional. Cuando estamos en el examen físico tenemos que parar rápidamente esto, y para eso se debe conocer la talla y el peso que está viendo el paciente. Sí, todavía pesarlo, medirlo, si no se hacía a simple vista, si quieren entender. Eso nos va a dar más o menos, nos va a reflejar que si hay armonía entre el aporte calor y el gasto energético. Y ahí tienen cómo podemos ya evaluar con esos puntos de medición, e incluso podemos medir con esa pinza que generalmente utilizamos, medimos el dorsal ancho o el tríceps, para decir este paciente tiene más tejido celular subcutáneo que musculatura, o no la tiene tejido adiposo, por tanto es los dos extremos, ¿no? La siguiente. Entonces el peso corporal medido guarda relación con qué? Con el adelgazamiento y la obesidad, son dos extremos. El adelgazamiento es cuando el peso ideal es inferior al 15% del peso teórico. Entonces el gasto energético es mayor al aporte energético, y además puede ser un aumento de peso por acúmulo de líquidos también en tercera cavidad. A eso le llamamos ascites en cavidad peritoneal, desame pericardio en el pericardio, y el hidrotórax descenso líquido en la cavidad pleural. Eso me puede aumentar el peso, pero no quiere decir que eso es un aumento. Vamos al otro extremo, que es la obesidad. Ese acúmulo de tejidos celulares en forma normal, dando el peso superior al 15% del teórico. Entonces ustedes ven, ambos son 15% de su peso teórico. La siguiente. Entonces, para medir eso, sobre todo en la obesidad, tenemos la antropometría, densitometría, la tomografía, las resonancias magnéticas. Pero desde el punto de vista clínico, es lo que necesitamos que aprender, no se olviden, es esto. El índice de masa corporal o índice de Quetelet, donde el índice de masa es igual al peso en kilogramos, talla en metros cuadrados. Sobre esto la OMS ya tiene una clasificación que lo manejamos en todo lado, en base de este infrapeso, sobrepeso, obesidad, de acuerdo a este índice, ¿no? La siguiente. Ahí vamos a ver la imagen. Como ustedes pueden ver, ahí están las gráficas donde el bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad 1, 2, 3. Ahí tienen en el otro lado la imagen. El bajo peso podemos tener delgadez severa, delgadez moderada, ligera, ¿no? Rango normal, sobrepeso, preobeso, obeso, claro, todos conocen los índices de masa corporal, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos viendo esto, pesamos, tallamos y medimos, y podemos decir ya como un diagnóstico final de la historia clínica que este paciente es un obeso grado 2, ¿entiendes? No se coloca, cuando se coloca índice de masa corporal, por decirles 30, y al lado le coloca obesidad, pero no, señor, eso es diagnóstico. Eso entra cuando hace la autoridad diagnóstica. En este momento se coloca
en lo que es examen de índice de masa corporal tal número. El que sabe lo va a entender, el que no sabe está arruinado, tiene que saber. La siguiente. En el examen físico, una parte tenemos el estado de conciencia. En esto vemos qué es la conciencia, que mucho se habla, y incluso en la gente común no está consciente, es un inconsciente. O sea, no saben manejar ni ese término, ¿no? La conciencia implica que es un proceso psicobiológico, imagínate, la parte psíquica y la parte biológica, en virtud del cual nos damos cuenta de las percepciones del mundo exterior y de las propioceptivas de mí mismo, lo que nos permite percibir y diferenciar nuestro yo y el medio ambiente donde estamos. Esto se evalúa con preguntas las cuales van a permitir datos de ubicación del paciente en tiempo, espacio y persona. Ahí me voy a dar cuenta si realmente este paciente se da cuenta de su entorno y de él mismo, ¿no? Ahora, esto se lo hace en el estado general de este paciente, pero se acentúa, se enfatiza cuando hay alteraciones como estado normal de funciones que el paciente siempre se encuentra lúcido, normal. Aquí están lúcidos, todos. Algunos están somnolientos porque no duermen bien, qué sé yo. Entonces, la inconsciencia es cuando el sujeto no se da cuenta de lo que les rodea. ¿Se entiende? No se da cuenta. No podemos hablar, no, pero este señor es inconsciente, no ayuda, no tiene que ver nada, ¿no? Entonces, los niveles de conciencia tenemos el paciente, la lucidez, que es lo que vemos constantemente, se encuentra en el en tiempo, espacio y persona. Así es. Obnubilación, el paciente está conectado con el entorno y consigo mismo, pero responde a las preguntas con confusión y desorientación en tiempo, espacio y persona. La confusión o letargia es el estado mental causado por desorientación temporal personal que produce desconcierto, perplejidad, ausencia de pensamiento ordenado e incapacidad para elegir o optar con decisión. Así es. Delirio. El delirio es la alteración de las funciones superiores corticales, básicamente de la sensopercepción, o sea, de percibir. Eso es similar al sueño, pero el paciente puede tener los ojos abiertos, está mirando, pero digamos su estado de conciencia está volando con las ilusiones, alucinaciones, está viendo otras cosas, o se está imaginando otras cosas, pero está con los ojos abiertos, parece la impresión de que estuviera lúcido. El otro, la somnolencia, el paciente está dormido, pero se despierta con unos estímulos. Esto puede ser dos tipos. El soporoso, porque se despierta estímulos mínimos. El estuporoso, no, se despierta estímulos intensos, como agarrar con los nudillos y ponerle esternón, lo vas a levantar, o poner aquí con un lazo bolígrafo, apretar esto y vas a ser receptivo. El estupor es el estado de letargo y falta de respuesta en la cual una persona parece no darse cuenta de lo que le rodea, donde hay ausencia de respuesta y predomina la falta de movimiento. El paciente responde a estímulos enérgicos y dolorosos muy levemente. Y por último tenemos el estado de coma, estado de inconsciencia profunda caracterizado por la ausencia o incapacidad de respuesta ante cualquier estímulo externo. No hay movimientos oculares espontáneos, da solo respuesta a estímulos dolorosos profundos y del lenguaje. Le puede hablar y después ya no le hablan más. Entonces, la valoración de esto nosotros tenemos que hacer a través de una escala. Esto hay que agarrarla siempre para decir, según esto tenemos tal, es la escala de Glasgow. Entonces eso me va a cuantificar tres aspectos bien importantes, la parte motora, verbal y apertura parcial. Y damos un puntaje. Y entonces vemos en cada ítem la siguiente. Aquí vamos a ver, ahí tienen la imagen. Aquí la ocular espontánea vale 4, por decir, no responde vale 1. En la forma verbal se está orientado el tiempo vale 5 puntos. No hay ninguna respuesta, 1 punto. En la motora, origen verbal, obedece, le dice mueva su pie para mover 6 puntos. Si le dice mueva su pie, no mueve nada, es 1. Entonces usted suma esto y dice, esto está en grado, está mal, está peor. Ya se puede dar cuenta con esto. La siguiente. La memoria. ¿Qué es la memoria? Es la facultad o poder mental que permite retener, recordar mediante un proceso asociativo inconsciente, imagínense, sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente que ha experimentado, ha vivido. Y así también como la información que está aprendiendo, en este momento están aprendiendo.
está metiendo a su memoria. Y esta es una memoria, ahorita vamos a ver, reciente. El examen está hecho para evaluar la capacidad de memoria en 3 modalidades. Primero es la memoria inmediata, lo que le estoy diciendo ahora. Se analiza mostrando al paciente 3 o 4 objetos de prueba y diciendo que se le pregunta a los niños de 3 minutos, ¿qué es esto? Y a los minutos le pide usted, ¿y qué es esto? Otra vez tiene que recordar porque le ha dicho usted. La memoria a corto plazo, eso se trata de ver si el paciente se lo posible en unos 2 días o 3, como hoy día la clase y mañana pasado le vuelvo a preguntar, queremos avanzar, eso les falla a ustedes. Lamentablemente, ahorita están captando, pero pues, más rápido se van a olvidar. En la próxima clase, el viernes, el lunes, por ejemplo, pasamos examen físico general, les voy a preguntar a los que están aquí en voz de visado y de acuerdo que no se van a acordar. La mayor parte, eso es lo malo. Y la memoria a largo plazo es lo que ocurre en semanas, meses, años. Es cuando yo le pregunto al paciente, ¿cuándo ha nacido? ¿En qué fecha? Entonces me dirá, en tal fecha, en tal. Más o menos se acuerda a qué edad ha hecho servicio militar, en qué colegio ha salido, de bachiller. Esa es esta memoria. La siguiente. Los signos vitales. Ahí en entrada del examen tiene los signos vitales. Entonces, esto ustedes han revisado ya, los que han tenido la voluntad y la gracia de venir a aprender un poco en las clases de inducción. O sea, revisar. Entonces, vamos a ver someramente. ¿Qué son los signos vitales? Siempre digo que están en la pregunta, las respuestas, muchas veces en el parcial les hacemos igual. Pero como ustedes son apurados, leen hacia la vueltita, no se dan cuenta. Aunque no crean, de un grupo de 100%, que podemos colocar unas 10 preguntas, está la respuesta en la pregunta y se aplasta. Entonces ahí por los signos vitales, está hablando, ¿qué? Manifestación objetiva de vida. Esos son los signos vitales. Los que vamos a mencionar, esos nos están diciendo que hay vida. Si no hay eso, no hay vida, está muerto. Entonces ahí es la primera, la presión arterial. El concepto es bien, por eso es válido el término de tensión o presión. Es lo mismo, solo hay diferencia en el concepto mismo. Mira, la fuerza ejercida por la sangre por unidad de área de pared arterial durante cada ciclo cardíaco. Esto puede ser de un modo directo, mediante un catéter, que es la mejor manera, colocar en la arteria arterial, y eso va a un equipo electrónico donde se monitoriza y presenta digitalmente el valor. Esa es la más exacta, esa es la directa. Y la indirecta es ya utilizando lo que conocemos como tensión. Dentro de los tensiones tenemos varios. La más frecuente que usamos es el aneroide. Es lo que tienen todos. El de mercurio y el electrónico. El mercurio ya no se utiliza porque está por la toxicidad del mercurio. Ya no se utiliza. Pero el mejor, más sensible y específico para medir la presión. Lamentablemente no. El electrónico es bueno, lo que usted quiera, pero un toque o un caída como su celular ya no se descalibra y a veces bien difícil de descalibrar. Por eso nosotros seguimos con la tensión aneroide, que es el más utilizado, aguanta más. Siempre se lo cuida. También las caídas lo van a alterar. Ahora, este tiene dos componentes, una sistólica, que corresponde al valor más que la tensión sístole, cuando el corazón late en el ciclo cardíaco. Y la diastólica corresponde al valor medio de la tensión arterial cuando el corazón diástolo, o entre latido cardíaco y cardíaco. Y eso va a depender mucho de la resistencia vascular periférica. Por eso se dice dentro de la presión arterial, ¿cuál es más importante, la sistólica o la diastólica? La diastólica. Es la más importante. No queremos decir que la sistólica esté elevada, no es importante. La siguiente. Entonces, cuando nosotros empezamos la tensión arterial en la historia clínica, se miden dos números separados. El de arriba, por ejemplo, aquí está la presión sistólica y este de abajo es la diastólica. Usted ve 130/80. Esta es una presión normal. Entonces, ¿qué cosa afecta a la presión arterial normalmente? Eso nos interesa. Por ejemplo, la edad. En los niños la presión arterial es menor que en los ancianos, ya que la presión sistólica aumenta un 30% después de los 75 años, ya de por sí, por la edad nomás ya aumenta. Entonces, el sexo, la presión es aproximadamente 4 milímetros menor en la mujer que en el varón. Y en la posición, al pasar del decúbito dorsal a la posición erecta o hiperestación, la presión sistólica no se mueve, en cambio la diastólica aumenta.
durante el ejercicio produce una elevación de la presión arterial variable según la magnitud del esfuerzo que usted haga y el estado de entrenamiento. La presión central puede elevarse en varios milímetros de mercurio y la diastólica no tiene que exceder de 2 milímetros de mercurio. La siguiente. El frío, eso va a determinar una vasoconstricción arterial general y va a producir la elevación de 1 a 2 milímetros de mercurio en la sistólica y 1.5 en la diastólica. La digestión aumenta tanto la presión sistólica y diastólica, sobre todo después de las 2 horas, hasta 2 horas o 3 horas de haber, digamos, cenado o almorzado. Por eso no se lo toma la presión de ese lapso. Varias regiones normales, varía, sí. En los miembros superiores normalmente se encuentran valores mayores en el lado derecho. La diferencia puede llegar a 3.2 milímetros en la sistólica y 2.6 en la diastólica. La siguiente, en miembros inferiores, la presencia es mayor de 10 a 40 milímetros en la arteria femoral que en la humeral. Ahora, ¿qué aparato determina la presión arterial? Les decía, el aneroide, es el famoso de Banach, magnitud, sistema inmunológico. Ese es para nosotros el más importante que debemos seguir manejando y aprender. Eso nos diferencia como médicos de todos. Entiendo que los enfermeros manejan también, pero no lo hacen bien, lamentablemente. Y ustedes también no lo hacen y están aprendiendo, aprendan a hacerlo bien. Entonces, ¿qué técnica de la medición? Tenemos 3 técnicas: método de residuo socio, palpatorio, auscultatorio y el mixto. El palpatorio de residuo solo me mide la presión sistólica. En cambio, la auscultatoria me mide sistólica y diastólica. Y la mixta es la palpación más auscultación, que es la mejor para nosotros. Es la que usamos más nosotros en el campo de acción. La siguiente. El pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso arterial es la onda pulsante de la sangre originada en contracción del ventrículo izquierdo y que resulta esto en expansión y contracción del calibre de las arterias. ¿Qué propiedades tenemos el pulso? Esto lo vamos a revisar en fisiología. Tenemos la frecuencia, amplitud, igualdad, tensión y ritmo. Ahí tienen las imágenes. Entonces, esto nos orienta. Cuando yo tomo el pulso, tengo que tomar todas estas características. No es nomás tomarle, el pulso es doctor 80 por minuto. Eso me hace cualquiera, hasta el enfermero, el bioquímico. Nosotros tomamos todo esto, porque cada uno nos indica una alteración de la parte normal. Siguiente. Y ahí tenemos dónde podemos tomar el pulso. Ahí tienen a nivel, estos son los lugares accesibles que debemos tomar. Cartílago, radial, axilar, humeral, propícteo, femoral, tibial, posterior, peritemporal. Y todos tienen que tomarse en forma simétrica, ¿me entienden? A ambos lados, no solamente aquí. Si tomas a este lado, si tomas femoral, a este lado, los dos lados. Tenemos que hacer comparación. Siguiente. Entonces ahí tenemos los tipos de pulso arteriales que pueden variar. Pulso alternante, el pulso pistolero y el bigeminado. Pero ahí está. Pulso grande y saltón, paradójico y pulso de martillo. Es lo más frecuentemente que vemos. Estas son las imágenes que a la palpación tengo que reconocer. Así es. Entonces, ahí viene la frecuencia respiratoria, que es otro signo vital, número de veces que una persona respira por minuto. Esto se mide cuando la persona está en reposo y consiste en contar el número de respiraciones durante 1 minuto. Contando las veces que se eleva su pecho. Yo tengo el pecho y en la mujer el pecho, tórax superior, pues respiración torácica. Y en el varón es abdominal. Ya tiene que ver su abdomen, ahí se ve mucho mejor. Esto puede aumentar con la fiebre, el ejercicio, ciertas enfermedades. Esa es variable. La siguiente. Los valores normales ahí tienen. El recién nacido, cuántos por minuto, el lactante menor, mayor, niños de 2 a 4, y el adulto, ¿cuál es? Esta variación que ustedes están viendo es un poco en la costa. En la altura varía, ¿me entiende? De 18 hasta 22 por minuto. La siguiente. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es otro. Es el número de contracción de corriente en un minuto. Los valores son de 60 a 100 latidos por minuto. Es variable, pero esos son los extremos. ¿Qué cosa afecta a la frecuencia cardíaca? La temperatura. Cuanto más calor, más alta sea la temperatura. Por 1 grado de temperatura solo 20 latidos por minuto, por si acaso, la frecuencia cardíaca. Y de la misma manera, cuando hace más frío, va a bajar 10 latidos por 1 grado que baja.
La altura me ayuda, me altera, sí, cuanto más alto, menos oxígeno, ustedes saben, la presión parcial disminuye, y eso hace que el corazón tenga que bombear más para obtener el mismo oxígeno. Entonces va a subir. Ahí tienen la frecuencia cardíaca en reposo, en el grupo de edad, y el preescolar, escolar y el adulto. Los valores normales, aquí tiene taquicardia mayor a 100 por minuto. Esto, fisiológicos, estrés, ejercicio, puede ser normales. Realmente deja de hacer ejercicio, estresa, va a normalizar. Ya no es fisiológico cuando las cosas metidas en hipertenso, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Radical menor a 60, fisiológicos, los deportistas. Un buen deportista que haga ejercicio regular y sostenido, sus frecuencias son 40, 50. Es lo mejor. Por eso el ejercicio es bien importante, no solo con muchas cosas. Y no fisiológicos son cardiopatías. ¿Y cuál es la cardiopatía que se lleva a la flor? La miocardiopatía chacásica en su forma asígnica. Alteración del ritmo, va a haber bloqueos, AB, y va a bajar de 40 a 20 latidos, bien en 5, y chocan. Ese tiene que cambiarse, sí o sí, marca paso. Lo siguiente, la temperatura. Nosotros sabemos que el centro termorregulador está en el hipotálamo. Hay una resonancia en el núcleo preóptico anterior y posterior. Esos reciben estímulos, y el primero por los nervios periféricos que transmiten los nutrientes del receptor, y el segundo de la propia sangre que recibe. Son los dos factores, y eso tenemos el centro termorregulador de la para que regule la temperatura. O sea, tenemos central y periférico, los dos. Sigue. Entonces, ¿qué es la temperatura? Es el grado de calor del organismo para medir la temperatura necesaria el uso de termómetro. Y aquí están los valores que tenemos y sus variaciones de fiebre alta, moderada y muy alta. La siguiente. ¿Y dónde debemos tomar? Ahí tenemos con qué variación. La axilar, la boca, el recto y la ingle. Y en algunos libros van a ver en la vagina también se puede tomar. Y también se puede tomar el conducto auditivo externo, que ya tenemos los aparatos para medir, sobre todo los niños, y no está colocado en la boca, el niño aquí no puede avanzar. Peor en el ano, ha habido accidentes con el mercurio, ha habido terribles cosas, porque el niño se vuelve a meterle, que es la mejor opción para tomar la temperatura, obviamente, pero no es aconsejable. La siguiente. Entonces ahí tenemos de eso se forma una curva febril. Y ahí tenemos un periodo inicial o ascendente, que hay brusco esa ascendencia en las 36 horas que se inicia en la neumonía. En la inicial gradual lentamente va subiendo, y en la o sea, la elevación máxima está intensa 6 días, imagínense. Eso tenemos en la fiebre tifoidea. Hay el otro periodo de la curva que es el estado de fastidio. Hay en puntas, en agujas, o intermitentes, varios días de fiebre y otros días sin fiebre. Sigue. Y otros remiten. El periodo terminal o descenso, la otra parte de la curva, y este puede ser brusco o descenso gradual, paulatino o en lisis. El brusco, por ejemplo, en 2 a 5 de etapa, en poco tiempo baja, otra vez vuelve a subir. Y el gradual es poco a poco va bajando la temperatura con la fiebre. Así. Listo. Ahí tenemos la bibliografía. Entonces, si quieren mejorar más, lean estos libros que es desde lo más antiguito, la fisiopatología de Guido Massey, la actual que está manejando la gente, y un libro escrito por un colega que ya no está con nosotros, que es el libro de semiología básica. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hemos ido muy rápido por el tiempo. No, esa es la mayor parte de la costa. De la altura, de la presión arterial, no hay estudios ahora que digan que la presión normal de la altura está. Hay un estudio que nosotros hemos participado, pero nos han objetado porque no hemos hecho con el mismo tipo, a la misma hora, la medición, hemos variado. Y ahí hemos encontrado que la presión normal en el promedio es 130 hasta 85, normal, en personas normales. Entonces ahora eso hay que determinar, estamos en eso para poder hacer, ojalá nos den los apoyos para hacer. Mayor de 18 años hasta 80 años. ¿Listo?